acompañando en este Noticias a las 20:30 junto a Leandro Dario, pero vamos a consultar esta noche a un economista. Está junto a nosotros David Miazo, economista, una vez más. Hola David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, un gusto conversar. Disculpen que no los pude acompañar en el piso. Bueno, será la próxima vez, pero es importante que estés con nosotros porque obviamente los anuncios que se hicieron desde el gobierno, un día no habitual, un sábado a la tarde, en un formato no habitual, no fue una conferencia de prensa, sino que se dio a través de una entrevista en un medio, generaron para algunos mucha sorpresa y obviamente repercusiones en los mercados. Pero ¿sabes qué? Hay un punto que no quiero dejar pasar porque nos interesa mucho que todo el mundo pueda entender de qué estamos hablando cuando aparece el ministro de Economía y dice que se toma una decisión histórica, que es la de dejar de emitir pesos en una economía donde se vive en lo cotidiano en pesos, se cobran los sueldos en pesos, las transacciones chicas se realizan en pesos, los programas en cuotas para comprarte una heladera, un televisor, se negocian en pesos. ¿Qué pasa con la economía si ya no se van a emitir más, no se va a emitir más moneda? No se van a emitir nuevos pesos, porque de hecho uno de los grandes problemas que tuvo la economía es que se emitieron pesos en exceso. Entonces, esa gran cantidad de pesos que se han ido emitiendo han perdido valor, o venían perdiendo valor, y siguen perdiendo valor de manera significativa, y esa pérdida del valor del peso, porque hay mucho más pesos de lo que la economía necesita, después se traduce en inflación, que básicamente necesitas más pesos para comprar los mismos productos, o devaluación o suba el dólar, necesitas más pesos para comprar el mismo dólar. Entonces, bajo ese concepto de que el problema central es monetario, es que el gobierno dice, no vamos a emitir más. Ahora, David, con los que hay circulando, ¿alcanza? Porque están vigentes negociaciones paritarias, previstas subas en asignaciones, también inflación continúa habiendo, entre un 3 a un 5, todavía tenemos inflación. ¿Con lo que hay alcanza? ¿O vamos a generar un escenario de más tensión en lo económico en cuanto a la posibilidad de que se profundice la recesión? No, a ver, claramente con la inflación que hay, partimos de un punto de una monetización muy baja de la economía, es decir, los argentinos en general tenemos pocos pesos, más allá de la crisis, nadie ahorra en pesos, todos tenemos muy pocos pesos, entonces acelerado por la pérdida de poder adquisitivo que venía teniendo el peso, entonces nadie se quedaba con un peso guardado. Entonces es lógico que a medida que la economía eventualmente empieza a recuperarse, el valor de la moneda se estabilice, se recupere la demanda de dinero, que eso va a ser otra fase que creo que recién, en el mejor de los casos, vendrá el año que viene. Pero bueno, sí, restringir de alguna manera la cantidad de pesos puede tener algún efecto negativo sobre la economía, pero es tal, en términos no negativo, un efecto contractivo sobre la economía, pero es tal el nivel de inflación del que venimos, que en realidad si es exitoso en contener la inflación, va a tener un efecto expansivo, porque en la Argentina había alcanzado un punto, lo mismo con el déficit fiscal. Uno normalmente en la macro dice, bueno, el ajuste público es contractivo porque el Estado deja de gastar, entonces deja de meter dinero en la economía, entonces debería generar recesión. Pero estas cuestiones, al punto que habíamos llegado y a los niveles de inflación que habíamos llegado, resolver estas cuestiones sí pueden traer un efecto contractivo de corto plazo, pero tienden a normalizar la economía y eso termina generando un efecto expansivo, digamos. De hecho, esa es la apuesta del gobierno. Motosierra al gasto público, freno emisión a cero, eso me genera un proceso de desinflación bien consolidado y ese mismo proceso es el que después hace que la economía se normalice y empiece a crecer más allá del apretón fiscal y el apretón monetario. Esa es la apuesta. Y que si sale bien creo que es así, ¿no? No creo que el gobierno tenga una idea loca. El tema, bueno, todavía falta que se terminen de alinear los planetas para que podamos decir que efectivamente
va a salir bien el programa. David, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. Hoy los mercados reaccionaron mal tras los anuncios, de hecho los bonos cayeron fuerte, las acciones también, subió el riesgo país. ¿Cuál es el aspecto negativo de la medida que está viendo el mercado y cuál es el aspecto negativo de la medida para la gente de a pie que no invierte en el mercado? Mira, la medida claramente tenía un objetivo central sobre la emisión, pero sobre la brecha. Y la brecha hoy hay que ver cómo sigue, cayó, porque cayó cerca de un 10% el tipo de cambio financiero. Yo creo que el efecto sobre acciones tiene que ver principalmente con esa caída del tipo de cambio financiero, del dólar financiero, tiene que ver bastante. Y la caída de los bonos, sí, esa es caída real por el impacto, porque cayeron en dólares. Esa es caída efectiva por la medida. ¿Por qué? Porque lo principal que dijeron los economistas, ok, estamos todos de acuerdo que no hay que emitir para lograr el proceso de desinflación. Pero estás diciendo que no te vas a quedar con ningún dólar cuando partís de un banco central con reservas netas negativas. Y que una de las principales dudas hacia adelante es la capacidad del país de pagar los bopreales, que son deuda del Banco Central, y los bonares y globales, que son la deuda del Tesoro, para los cuales el Estado necesita dólares, dólares que no tiene. Y ahora me venís a decir que parte de los dólares que compres los vas a salir a vender. Entonces, eso es lo que se terminó reflejando en los bonos. ¿Cómo voy a confiar en un bono que ya le tenía bastante desconfianza que me lo pagues? De hecho, por eso rinden 30%, el AL30 tiene una TIR del 30%, y encima ahora me decís que vas a acumular menos dólares. Y eso es lo que reaccionaron los bonos. David, sin embargo, sí, sí, te quería consultar otra cosa, porque recién al principio de la charla vos dijiste, bueno, el gobierno lo que está haciendo es retirando de la plaza los pesos que emitió para comprar dólares, ¿no? Retira pesos de la plaza cambiaria. Y eso va a traducirse en una baja de la inflación y finalmente, cuando se estabilice la macro, vos decís que va a haber una fase expansiva de la economía. Ahora, ¿cómo se puede expandir la economía? ¿Cómo puede crecer si tenés el consumo, la demanda interna absolutamente deprimido, porque cayó el poder adquisitivo, y no tenés inversiones, porque tenés un cepo cambiario? ¿Cómo se puede reactivar la economía? Bueno, dos cosas. Primero, respecto a la oferta de dinero, que no solamente es base monetaria, que es básicamente esto, sino también tenés creación secundaria de dinero. La baja de la tasa de interés ha reactivado el crédito y eso es creación secundaria de dinero. O sea, la oferta monetaria crece, pero porque está creciendo el crédito, no necesariamente porque crezca la emisión monetaria. Entonces, eso simplemente quedó ahí, pero digo, es una de las cuestiones también reactivantes de la economía. La segunda cuestión, y que tiene mucho que ver esto de la baja de la inflación, es que los salarios hicieron piso en febrero-marzo. Y muy lentamente, tras la profunda caída del poder adquisitivo de los salarios, empiezan a recuperar 3 puntos, 2 puntos, 1 punto todos los meses. Y eso también fue lo que le empezó a poner piso en abril a la actividad, y de ahí muy lentamente se estabiliza, porque no podemos hablar de recuperación cuando tenemos esos crecimientos tan magros, pero se estabiliza. Por eso yo creo que la reactivación económica recién puede venir hacia fin de año, cuando estemos más cerca de una salida del cepo, con lo que vos decís de las inversiones, y cuando el proceso de desinflación se pueda haber estabilizado y la economía se pueda haber normalizado. David. Y ese es un poco el gran problema del momento. La David. ansiedad de el promedio de la gente, cuando llega la reactivación, cuando se genera empleo, etcétera, y la ansiedad del mercado de cuándo salimos del cepo. Y el problema, justamente, es que el gobierno no puede dar respuesta en ninguno de los dos hasta fin de año. Ahora, y por David, eso que vamos a tener un semestre con tensiones cambiarias y
Hablemosle a la gente, te pido por favor, porque nosotros te seguimos muy atentamente desde lo que implica la teoría, prestamos atención, repasamos todo lo que aprendimos en finanzas, hacemos un poco de memoria sobre cada uno de las crisis que ha vivido la Argentina, procesos cíclicos, anticíclicos, pero la verdad es que yo te escuché decir, no creo que al gobierno se le haya ocurrido una idea loca, pero también dijiste, esperamos que se alineen los planetas para que esto funcione. Imagínate los que nos están escuchando. Quieren saber cómo los va a afectar de manera directa. Vos decís, el objetivo es bajar la inflación. Y es cierto que hay paritarias, pero no todo el mundo trabaja en blanco. Y los salarios van por debajo de la inflación hasta ahora. ¿Qué va a pasar con los ingresos de la gente? ¿Cómo va a ser la vida? ¿Qué le decís a un jubilado que está en el medio de esta cuestión, o a un desempleado, o a un empresario pyme? Bien, mira, en realidad a estas últimas preguntas no tenemos respuestas tan negativas. No te estoy diciendo que no tenemos respuestas muy positivas, pero por lo menos no son negativas. Lo que yo te mencioné, el salario, tanto formal como informal, hizo piso en febrero-marzo. De ahí en más, o sea, ya dejó de caer y de ahí en más muy lentamente recupera. Pero no recupera en función, perdón, no recupera en función del índice de inflación. Venía demorado y sigue todavía con una diferencia que no le permite empatar. En febrero-marzo y ahora recuperan por encima de la inflación. No todos los convenios tienen esos acuerdos que vayan por arriba de la inflación. Sí, porque, bueno, una de las características de la inflación, de lo que se le llama la inercia inflacionaria, es que se negocia por la pérdida que tuviste para atrás, o sea, por lo que pasó hacia atrás. Y la pérdida hacia atrás fue tan profunda que muchas de las negociaciones que se dan hoy, o que se vienen dando, buscan recuperar lo que se perdió el año pasado, en diciembre, en enero. Claro. Entonces te genera que la comparación mensual de todos estos meses que venimos transcurriendo, algún punto por encima de la inflación que tenemos hoy, recuperen. Entonces, lo que yo digo es, el salario real, y lo vamos viendo con las estadísticas, con 2 meses de retraso, pero se empieza a ver, hizo piso en febrero-marzo. Y entonces, con eso solo... Lentamente. Ya está. No. Ajá. Es lo que vos preguntabas. Lo positivo... No, te pregunté. Una economía que sigue en recesión. Te pregunté mucho más, porque en una economía en recesión, estamos con este escenario, escuchás decir, no se emite un solo peso más, entonces se genera inquietudes, porque sigue siendo nuestra moneda, o vos pensás que la idea ya es dolarizar la economía. No, es que, a ver, el cuestión central, perdón, te termino de cerrar la idea anterior. Sí, por favor. Salarios ya hicieron piso y muy lentamente recuperan. Actividad ya hizo piso en abril y lentamente recupera. Entonces, en esos dos sentidos, las jubilaciones pasó lo mismo. Ya hicieron piso y lentamente recupera. Igual que los salarios desde el subsuelo. Pero claro, a lo que voy es que en estos 3 puntos, por suerte, lo peor ya pasó. Lo que todavía no podemos asegurar es que venga algo mejor, ¿no? Y ahí vos me preguntaste del desempleado. Y reactivación económica que te pueda generar empleo, que te pueda traccionar los salarios de manera más significativa, todavía no vemos. En el mejor de los casos vamos a ver hacia fin de año. Entonces, dentro de lo malo, esas cuestiones en términos positivos. Y respecto a la moneda, ¿no? Acá lo central es lograr estabilizar la inflación, porque inflación es de donde veníamos, del 290% que tocamos el pico prácticamente. Es imposible que se recupere nada, que se recuperen ni los salarios, ni las jubilaciones, ni que haya inversión, ni que haya nada. Por eso el tema objetivo central 1 es lograr estabilizar la inflación. Y a partir de ahí sí puede crecer. Porque si el proceso de desinflación, o sea, de que caiga efectivamente el ritmo de inflación, se trunca, difícilmente la economía se va a normalizar y difícilmente crezca nada en términos reales. Bien, David. Vamos a ver lo que vimos, de hecho, durante los últimos 12 a 13 años, que fueron, recupera un año, pierde el otro, recupera un año, pierde el otro, porque un año toma algún tipo de medidas, recupera. Fue el serrucho que vimos de actividad económica y de salarios reales
desde 2011, fue el último año que creció la economía, hasta el día de hoy. David, te agradecemos mucho esta conversación. David Miazo es economista. Nos apasionamos nosotros también, porque nos interesa mucho seguir el día a día de las medidas, y no solamente la cuestión teórica, sino sobre todo los efectos, ¿verdad? Así es que por esto este ida y vuelta tal vez un poco encendido. Buenas noches y muchas gracias, David Miazo. Un gusto conversar. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches.